Buenas noches, ¿cómo están todos? Les damos la bienvenida a nuestro segundo webinar de nuestro grupo de LinkedIn peruanos, profesionales peruanos en minería en el extranjero. Esta vez tenemos el gran honor de contar con Gonzalo Chirinos, quien nos va a hablar sobre su experiencia en Estados Unidos y bueno, y cómo llegó ahí en el camino. Buenas noches, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel, y gracias de nuevo por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Creo que va a ser una muy interesante entrevista. Tienes muy buenas experiencias que creo que vas a compartir con los estudiantes y estoy seguro de que le van a sacar mucho provecho a ello. Bueno, Gonzalo, entonces la dinámica es muy similar a la que tuvimos en el primer webinar con Walter. Vamos a dividir la hora en tres secciones. La primera es un poquito para entender y escuchar tus experiencias sobre cómo fue el salir de Perú, todo ese proceso que conlleva el tomar esa decisión de irse al extranjero y bueno, y comenzar prácticamente una nueva vida fuera de tu patria. Y luego ya vamos a pasar a la segunda etapa, que es con donde nos podrías explicar un poquito sobre cómo es vivir en ese sitio a donde fuiste, porque creo que como fuiste a Estados Unidos, también tuviste otros países a los cuales visitaste previamente, ¿verdad? Así es. Claro. Entonces, nos vas a hablar un poquito sobre eso, compartir cualquier experiencia y luego los últimos 15 minutos son preguntas y respuestas de los chicos que están escuchando el, el video en YouTube. Tenemos el chat en vivo y por ahí nos van a poder hacer sus preguntas. Ahora, si hay alguna pregunta de repente relacionada a algún aspecto que estés hablando en tu historia, de repente podemos también incluirla dentro de la misma transmisión para resolverla en ese momento. Perfecto, perfecto, Daniel. Eh, bueno, buenas noches con todos y gracias de nuevo por la invitación. La verdad que estaba pensando esta semana justamente cómo fue que me decidí por irme fuera. Yo primero quiero decir que no significa que los que nos fuimos o quisimos vivir en el extranjero es mejor o peor que, yo no lo veo como, es algo que todo el mundo debe hacer si es que, no creo que es algo que uno deba pensar, si no lo hice, no tengo éxito en una carrera, ¿no? Yo creo que depende de lo que cada uno quiere. En mi Claro. caso, en mi caso, yo tenía curiosidad, siempre tuve curiosidad de explorar oportunidades en el extranjero y de hecho, más o menos hace 10 años fue cuando me decidí de que quería o bien estudiar o bien trabajar fuera. Uh -huh. Yo estudié en la UNI, como pueden ver en el inicio del perfil, yo estoy en la Universidad de Ingeniería y trabajé, mi primera experiencia profesional fue en Toquepala. Fui becario en Southern Perú, en Toquepala. Y de hecho que cuando uno trabaja en una minera tan importante como Toquepala, uno ve tecnologías que uno nunca aprendió en la universidad. Las universidades públicas tenemos muchas carencias y de hecho llegaban muchos extranjeros, mucha gente de Estados Unidos, Europa, Canadá, para ver todos los equipos y las tecnologías que tenemos por ahí. Entonces, de hecho, eso me pareció espectacular. Gente que viaja alrededor del mundo para dar soporte a tecnologías. Y me daba mucha curiosidad ese estilo de vida y justamente después de mi experiencia en Toquepala, ya de hecho que tuve mucha exposición a tecnologías muy particulares, que todo solo a veces en las mineras, no es algo que aprendes como ingeniero electrónico, no tenía acceso a esos equipos, ¿no? Esos equipos de automatización o de procesamiento. Claro. Y entré a trabajar primero en ABB, una empresa suiza, y después estuve en Larox, que es una empresa finlandesa. Larox después se convirtió en Autotech. Pero Y todo gracias acá, en Perú, ¿verdad? todo en Perú. En ABB llegué el año 2007 y daba soporte a unos equipos de automatización, los DSS Bailey, que el 80% estaban en mineras, y en mineras grandes, Santa Mina, Toquepala, Cuajone, en Barrick, entonces en Tintaya. Así que sí, seguí visitando mineras en Perú, y algunas también eran en refinerías o petróleo, pero la verdad que yo más que nada trabajé, como venía de trabajar en una minera, entonces
era 80% minería. Y luego entré a trabajar a Larox y fueron ellos quien me mandaron de training primero a Chile, luego a Finlandia. Entonces, Y cuéntanos un estuve en... poquito qué era Larox para entender. Larox es una compañía, bueno, fue una compañía de filtración, de separación líquido-sólido. Ya. Y los filtros Larox están en la última parte del proceso de concentración, o la filtración, la separación líquido-sólido en las plantas concentradoras de cobre, zinc, plomo. Generalmente Ujú. todas tienen filtración. Y los filtros Larox, de hecho, que eran los líderes en filtración de prensa, en filtros prensa y en torres verticales. Eh, Ya. las plantas más importantes o más grandes tenían filtros Larox esos años, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone. Entonces, es una compañía finlandesa relativamente pequeña, más o menos 1.000 trabajadores, pero están en todo el mundo, ¿no? Claro, Entonces, ya. entre esta compañía, no éramos muchos en Perú, alrededor de 10 o 15 trabajadores, y reportábamos a Chile. Pero la compañía tenía oficinas en todo el mundo, ¿no? Entonces, eso lo hacía bien, bien interesante. Yo venía de trabajar en ABB, pero ABB es una compañía gigante, ¿no? Entonces, a veces no sientes tanta exposición. Yo siento que en una compañía Claro. pequeña uno puede hacer más cosas, uno aprende todo un poco. Hay sus pros y contras, ¿no? Siempre, compañía grande, compañía pequeña. Las compañías pequeñas tienen eso de que tienes más exposición con los jefes o los gerentes. Uno tiene más llegada, es más fácil de llegada, ¿no? Entonces, me fui a Chile, luego fui a Finlandia, estuve 3 veces en Finlandia y ahí nace mi curiosidad por salir. Y fue en el año 2010, justo después de la crisis económica del 2009 y 2010, fueron tiempos difíciles para la minería, de hecho que se contrajo un Ujú. poco. Creo que con la cuestión de la crisis es que a mí me da la curiosidad, ¿no? No tengo que quedarme siempre a trabajar, tal vez puedo ir a estudiar, puedo ver oportunidades fuera, y algo que yo vi era que cuando uno tiene tiene una habilidad técnica bien particular, es mucho más fácil moverse. Entonces, Claro. los filtros es algo bien particular porque nadie aprende filtración en la universidad. Y es más, los Ujú. filtros prensa, yo soy ingeniero electrónico y los filtros prensa tienen parte hidráulica, parte mecánica, en la instalación civil hay que ver la alineación y en la parte final del proceso cuando uno tiene que... En lo que yo hacía en Larox era todo el servicio técnico, startup. Ya. Entonces uno tenía que ver la parte metalúrgica, porque si el mineral no está bueno, también eso puede afectar la filtración. Uno tiene que saber un poco de flotación. Entonces, no existe una carrera que sea para trabajar en esos equipos. Éramos de todo, había metalurgistas, había ingeniero eléctrico, mecánico, y uno tenía que aprender de la carrera de otro. Entre todos nos apoyábamos, ¿no? Claro. Entonces, ese fue el inicio del fin de mi carrera de puramente ingeniero electrónico. A partir de esos años es donde yo me diversifico y aprendo de otras carreras. Entonces, Y si en, y uno en tus conoce equipos, viajes, Gonzalo, a Chile y a Finlandia, ¿fue donde te especializaste en eso también? O sea, ¿te enseñaron cuando saliste en esos viajes con la empresa o acá fue en Perú donde te especializaste? O sea, ¿te sirvieron esos viajes o? sí, sin duda, de hecho que el viaje a Finlandia, todos los viajes a Finlandia fueron técnicos, fueron para aprender algo en particular. Uno fue de automatización, otro viaje fue de aprender los filtros. Hay diferentes tipos de tecnologías de filtración y fui a Finlandia específicamente para un training de filtros cerámicos, filtros de Ya, placa cerámica, que hay mucho en Perú, en la zona centro, en la zona de Junín. ya. Eh, y ese training fue muy interesante porque fuimos a una mina al norte de Finlandia, entre camino al Círculo Polar Ártico, una mina Mucho que se frío, llama me imagino. Mucho Frío. Fuimos en invierno, estaba todo oscuro, no había día. El día empezaba a las 11 de la mañana y terminaba a las 2 de la tarde. Era increíble, estábamos de noche todo el tiempo. Y lo interesante fue que esta mina
perteneció antes a la compañía Outokumpu. Entonces, toda la tecnología que había en esta planta era de los equipos de Autotech o de Largos. Entonces, era como un partnership, era como una mina que tiene su propia tecnología. Entonces, era muy fácil para la gente dar los trainings ahí, porque es como que tú eres el Claro. dueño. Por ejemplo, Glencore. Glencore es una compañía minera y de commodities, pero tiene Ujú, una compañía que se llama Glencore Technology, que antes era Extrata y ujú, Extrata Technology. Entonces es algo igual, ellos prueban su tecnología en sus propias minas. Entonces esta claro. mina tenía toda la tecnología de Outokumpu, Larox, Outotec. Entonces, ¿quién tiene ese luxury, ese lujo de ir a entrenar en una mina? Eso no lo ves, ¿no? Es como trabajar en Caterpillar y hacer el training en Yanacocha, una cosa así, Claro, ¿no? claro. Entonces, eso fue muy bueno. Ahí aprendí. De hecho, uno en los trainings aprende la parte técnica, pero no solo eso, sino que te conectas con gente y conoces gente cara a cara que después le vas a hacer preguntas. Claro. Nunca es igual mandar, hoy en día todos vivimos en el Zoom, vivimos en la videollamada o el correo electrónico, pero es absolutamente diferente cuando alguien ya lo conociste en persona, a esa persona cuando le escribas un correo y dice, ah, yo me acordé de Gonzalo, es de Perú, buena gente, hablamos del Pisco Sour, es otra interacción, totalmente Claro. distinta. Entonces, así como conocí gente de Finlandia que eran los que nos daban el soporte técnico, porque la fábrica está ahí, también conocí colegas de Chile, o sea, mis colegas de Chile los llegaba a conocer en Finlandia en lugar de conocerlos en Chile, Ya. y trabajábamos mucho con Chile. De hecho, ahí había gente que tenía mucho tiempo en la compañía y eran expertos. Entonces, estos viajes ayudaron para abrir la mente, ver otros países, conocer gente, otras culturas, gente de Sudáfrica, Australia, el Y sauna cuéntanos un finlandés. poquito de Finlandia. Finlandia probablemente es un país, sé que es un país minero, tiene muy buena tecnología, no sé si grandes minas o cantidad de minas, pero la tecnología que tienen en minería es reconocida a nivel mundial. Pero cuéntanos un poquito cómo es el país, o sea, cómo fue tu experiencia, porque fue la primera vez que ibas a Finlandia, me imagino. Sí, mi primera vez, no solo en Finlandia, sino mi primera vez eh, en un país que no se habla español. Antes de Finlandia yo había ido Claro. a Chile. El único país que yo conocí antes de Finlandia fue Chile. Ya. eh, que fui por vacaciones el año 2005 y luego por el training y nada más, no conocía otro país. Y mi primera experiencia en Europa fue en Finlandia y es totalmente distinto a lo que la gente que va a Europa y van a París, a Roma, Finlandia es absolutamente diferente. Ya. Es una cultura muy fría, la gente es súper amable, pero no es conversadora para nada, es como que viven en el distanciamiento social desde antes. Tomas un bus o un tren y nadie se habla. Es una cultura, los países nórdicos tienen esta peculiaridad. Eso sí, Ya. la gente es súper amable, la gente es muy amable, te ayuda en las calles. Es un contraste bien interesante, ¿no? Tienen una eficiencia, es como un país que funciona perfecto. Me acuerdo que el check-in del hotel no conversabas con nadie. Llegabas y tenías tu llave, era como todo robótico. La tecnología era espectacular. Todas las puertas se abrían de manera electrónica. Uno no tenía que bueno, de abrir ninguna manija. Para mí fue como estar en otro mundo, la verdad. Probablemente muy bueno para estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Que no te contagias muy Sí, rápido. sin Claro. duda. Entonces, Pero en Finlandia se habla finlandés, ¿verdad? O el inglés era el idioma que todo el mundo hablaba, o cómo te comunicabas con ellos. bueno, todo era en inglés. Es más, el idioma oficial de la compañía era en inglés. Decían, el idioma oficial es en inglés. Y a veces dentro de Sudamérica tenemos que comunicarnos en inglés. El teléfono Eso sí, el teléfono tenía que ser Nokia, finlandés. Ellos imponían, sugerían muy sutilmente que tenías que tener un teléfono Nokia y los teléfonos tenían que estar en inglés. Todos los software de tu computadora en inglés, que es muy útil porque alguien que usa software de automatización, si tienes mezclados los idiomas es un problema. Pero bueno, todo en inglés los países nórdicos hablan un inglés muy bueno. Suecia, Finlandia, Claro, Noruega, ya. Holanda.
hablan muy bien inglés, no había ningún problema. De hecho, el finlandés es un idioma súper difícil de aprender, es rarísimo. Claro. Así que todo con inglés, Y sí. la fábrica de la compañía para la que trabajabas allá era muy diferente o las oficinas y el centro de trabajo era diferente al de Perú? ¿Había mucha diferencia entre oficinas o sitios de trabajo? Eh, sí, de hecho, en Finlandia estaba la oficina principal en una ciudad que se llama Lappeenranta, y ahí estaba la fábrica, había mucha gente. Algo que a mí me gustó mucho de la cultura finlandesa, y me sigue gustando, es que eh, tú te puedes sentar en la misma mesa con el vicepresidente y el director. La gente come en el mismo comedor, comen todos. No hay una sección de directores, el CEO. De nuevo, lo que te digo, cuando una compañía es relativamente pequeña, tienes esa familiaridad. Claro. Entonces, a mí me gustó bastante que la cultura finlandesa tenga esas cosas. Cuando fuimos al sauna, porque en Finlandia es el país del sauna, ¿no? Hay un sauna cada 3 personas, y en el sauna tú vas al sauna y estás con todo el mundo, no hay diferencias. Hay una recepción, estás comiendo, haces un barbecue y todos juntos, ¿no? Es algo bien, Ya, bien interesante. A mí me gustó mucho esa experiencia. claro, Definitivamente eso me cambió, ese viaje me cambió para después decidir claro, salir. completamente distinto. Ok, bueno, entonces cuéntanos a partir de ahí, entonces ya decidiste que querías ir afuera, querías tener una experiencia trabajando fuera del Perú. Sí, sí, de hecho vi que, eh, como te comentaba, cuando uno se especializa en algo bastante peculiar, hay muchas más posibilidades de moverse, porque nadie te enseña en la universidad este tipo de productos, y yo veía mucha gente tenía un amigo peruano que se fue a Finlandia justamente el año 2008, y había gente de todos los países en Finlandia. Entonces yo sabía que era una posibilidad latente, que era muy posible poder moverse a otros países a partir de trabajar en algo tan especializado. Y yo decidí intentar aplicando a trabajos en el extranjero, y al traslado, y también estudio, ¿no? También pensé que sería una buena oportunidad, ir a estudiar antes de que sea muy tarde y uno no cuente con los recursos, o hay familia, uno no sabe qué va a pasar. En ese tiempo tenía como 27, 28 años, así que eh, empecé a aplicar para opciones fuera. Y Ok, fue el año ya. 2011 que salí, pero de hecho me fui a estudiar primero. Antes de trabajar en Estados Unidos, fui a hacer una maestría a Noruega. Y Noruega. a Me Noruega, imagino por tu sí. experiencia con Finlandia, familiarizaste con esos lugares, porque no es un país común nuevamente. Sí, sí, y volviendo a lo que tú dijiste primero, Finlandia, yo antes de entrar a trabajar en Soder Perú o Toquepala, no sabía que los finlandeses tenían tanta tecnología en minería. Yo había escuchado de los suecos, ¿no? Skanska, no sé, Claro, Sandvik, tantas compañías suecas. claro. Eh, o Volvo, no sé, pero de Finlandia nunca había escuchado. Pero cuando trabajé en Toquepala supe que Outotec o Outokumpu, en ese tiempo era Outokumpu, todas las celdas de flotación eran finlandesas. Metso, yo no estaba muy seguro que Metso era finlandesa, pero Metso es de Finlandia, y Ya, bueno, todas estas compañías han sido compañías pequeñas que se fueron juntando, ¿no? Entonces, muchas eran suecas, pero eran finlandesas. Entonces, la historia con Finlandia empieza porque ellos en los años de la Guerra Mundial, por cuestiones de la logística, se vuelven los proveedores del acero para la guerra. Entonces, tienen esa presión de poder producir más con menos. Y así es que nace la tecnología de los finlandeses para poder ser más eficientes en esos años. Y entonces tienen yacimientos de mineros importantes, pero no tantos como tal vez Perú, Chile o Australia, pero desarrollaron mucha, mucha tecnología en esos años. ya. Y, y cuando yo estuve
en Finlandia tuve la suerte de visitar Suecia y me gustó mucho la cultura nórdica, sabía que la educación era gratuita y de muy buena calidad, y cuando tuve que buscar maestrías, me decidí por la universidad en Noruega porque tenía la maestría que yo sentía que se acomodaba mejor a lo que estaba buscando, que era algo, no fui a hacer un MBA, fui a hacer algo intermedio entre algo técnico y un MBA, y esta Ya. universidad tenía un programa así, ¿no? De hecho, hay universidades de Finlandia, Suecia también tiene buenos programas, pero por lo que yo quería, esta universidad de Noruega tenía un programa que se llamaba Globalización y en Technology Management, enfocado a Ya. la manufactura, logística, etcétera, ¿no? Ok. Ya, entonces ya decidiste a dónde ir, conversaste con tu familia, me imagino, y tu trabajo y todo, y ya el plan era moverse, ¿no? Ujú. Cómo lo tomaron? ¿Cómo lo tomaron las personas que te conocían? Me imagino que muchos te apoyaron, pero cierta mezcla de sentimientos también. Sí, sí. Yo no avisé a todo el mundo hasta el final, hasta estar seguro, porque tú sabes que Sí. el tema es el conseguir el dinero, porque la universidad que yo postulé se llama NTNU, es la Universidad de Ingeniería eh, y Científica de Noruega, Ya. y es gratuita la educación ahí. No hay muchas universidades en Europa que quedan gratuitas para gente fuera de Europa. Muchas Claro, o son sea, gratuita para gratuitas. extranjeros también. Ah, Exacto, interesante. exacto, porque Ya, muchas universidades son gratuitas solo si eres de la Comunidad Europea. Francia tiene claro. programas gratis para todos. Francia, yo traté pues, de todo, la verdad. Te estoy resumiendo, pero en verdad yo vi todo. Vi a Australia, fui a charlas a Australia, Estados Unidos, Canadá, Ya. MBAs, no MBAs, becas, no becas. Estudié francés, un tiempo estudié francés porque había la posibilidad del el programa N plus I, que es N más I, que es Ya. para ir a Francia, donde terminas el francés en Francia y de ahí empiezas a estudiar la maestría. Y, y bueno, encontré esta universidad en Noruega que era gratuita para gente fuera de Noruega, pero había que pagarse la vida ya. Entonces no es solamente el estudio, ¿no? Y el Claro. pasaje y Hay, todo eso. claro. Entonces tuve que sacar un préstamo para complementar el dinero. De hecho, me aceptaron, por ejemplo, en mayo llegó mi carta de aceptación, postulé, todo. El postular también es un proceso larguísimo, pero postular, sacar el TOEFL lo di con la justa, el TOEFL no llegaba a mi casa, el resultado no llegaba a mi casa, me pasó de todo. Y como vengo de la uni, en la universidad pública, hacer el trámite en la uni para sacar los papeles, uno que Claro. trabaja en minería, nunca está en Lima, me ayudó mi primo, me ayudó mi mamá, ellos fueron a sacarlos, a ayudarme con los trámites, y cuando tenía el préstamo y el dinero estaba confirmado en el banco, y los noruegos dijeron, ya te damos tu visa. Solo cuando tenía la visa, recién avisé a mis amigos y a mi familia que estaba yéndome, ¿no? Porque Claro. uno nunca sabe. Entonces, y lo tomaron todos, de hecho que la gente muy, muy feliz por mí, y bueno, de ahí pues me fui al final del septiembre del 2011, o sea, hace 9 años. Ok, ya 9 años, ya. Justo ahí tenemos una pregunta de Joel Orestes Mamani. Él pregunta, ¿cómo te enteraste sobre las universidades de Noruega? ¿Cómo podría ser él o otros estudiantes para ahora conocer sobre ese tipo de universidades en países que no son tan comunes, ¿no? Eh, bueno, los invito a que me busquen en LinkedIn y me agreguen, y yo soy feliz de darles Los algún tips y los consejo, contactos. eh, porque es un trabajo. Algo que yo te comenté antes de empezar esta charla, ya me hubiera gustado yo tener alguien que me diga cómo es el panorama, porque cuando yo Claro, postulé habían estas charlas para universidades, pero la charla vende su producto. Viene la Universidad de Northwestern, da una charla para que estudies en Northwestern, no para que estudies en Australia o para que estudies en el MIT, ¿no? Entonces, nadie te da los tips. Y yo averigüé de Noruega porque como estuve en Finlandia, si no hubiera ido a Finlandia, yo no sabría nada de esto. Yo estuve en Finlandia, estuve en Suecia, claro. entonces ya supe que las universidades eran gratuitas, y la gente que salía de estas universidades eran mis colegas en la otra compañía. Entonces yo sabía que
yo sabía que estas universidades tenían carreras de metalurgia, de pirometalurgia. Hay una universidad en Finlandia, carrera de pirometalurgia, ¿no? Cosas, y la gente ni siquiera trabaja ahí, la gente va a Chile, va a Canadá, ¿no? Como te comentaba, la minería hay más en nuestras regiones, en Australia, en Perú. Eh, entonces, si no hubiera ido afuera, nunca me hubiera enterado de esto, ¿no? Y de hecho, ahora último, sé que Alemania también tiene, son gratuitas para gente fuera de la Comunidad Europea y ya no es necesario aprender alemán. Muchas universidades de Europa son gratuitas, no se sabe mucho de eso en Perú, y el inconveniente que yo veía era que, por ejemplo, para Suiza había que aprender o alemán o francés, depende de la universidad a la que vas. En Francia había Ya, que aprender francés. En Alemania en esa época pedían alemán sí o sí. Entonces, esa es la limitación que yo veía para esos países. claro, claro. Todo el mundo quiere aprender inglés y el inglés es básico. Yo digo, todo el mundo tiene que aprender inglés siempre, pero en esa época era más difícil. Yo creo que ahora está un poco más asequible con los programas en inglés. Claro, claro. Ok, buenísimo. Entonces llegaste a Noruega a estudiar tu maestría. Eh, ¿Todo fue como habías esperado o hubo sorpresas? ¿Cómo fue la adaptación? Eh, yo pensé que como yo trabajé con finlandeses por varios años, yo en esa época ya había trabajado 3 años con los finlandeses, y yo pensé, bueno, yo conozco Finlandia, conozco Suecia y Noruega, es lo mismo, países nórdicos todos son iguales. Es como pensar que Perú, Ecuador y Chile son lo mismo, no es cierto. Sí. Es otra cultura, el choque cultural fue fuerte. ¿Pero Eh, para mejor o para peor o distinto es completamente, digamos? distinto, no Ya, diría, hay muchas cosas buenas. Lo organizado que son los países nórdicos, es muy organizado. Si la gente te dice la reunión, vamos a hacer una reunión a las 8 de la noche, la gente llega 7:59. 7 y ya, 59. Y si tú llegas 8:05, estás tarde. Es como que te miran, hoy Gonzalo llegó tarde, ¿no? Entonces, para mí era normal como peruano decir, bueno, pero media hora más, o allá los buses también llegan, todos llegan a tiempo. Los buses son súper puntuales, más puntuales que en Alemania, más puntuales que en Italia y que en España, ¿no? Si ya, los alemanes son puntuales, no, 2 minutos tarde, ya eso no es puntual. En Finlandia te decían, disculpen, queremos pedir en el megáfono. Es como que en el metropolitano te digan, mil disculpas señores, pero el bus anda tarde por 1 minuto, lo siento. Una cosa claro, así, claro, increíble. Ese es un choque positivo para mí porque me ayudó a ser puntual, claro. pero de todas maneras uno le choca porque no es la cultura de uno, ¿no? O sea, has tenido Eh, que co- correr atrás de los buses varias veces, me imagino. he recorrido, me he resbalado en el hielo porque en invierno el hielo está en la pista y uno no lo ve, se cae, se resbala, no sé caminar, no sabía caminar en el hielo, en invierno era muy largo, no sabía, es una técnica para caminar en el hielo. Ya, Eh, en general la experiencia fue buena, para resumir, la experiencia fue excelente, de hecho que muchas cosas chocan porque es distinto, pero yo saco todo lo positivo que me trajo conocer esa cultura, ¿no? Lo organizado que son, lo puntuales. Algo que extrañé mucho, sí, fue la cultura latina. Acá nosotros estamos acostumbrados más al último minuto, hay más alegría, la gente hace planes, te pasan la voz, vamos a hacer esto. No se planifica tanto, pero salen cosas muy simpáticas y espontáneas. En esos países no hay eso, ¿no? De hecho, que extrañé mucho esa parte de la cultura peruana, pero me adapté. Mm. claro. Ok. Y la universidad, ¿cómo fue? ¿Cómo es estudiar en una universidad noruega? ¿Es como las de acá en Perú, como la uni? ¿Fue como Estados Unidos que vemos en las películas o fue algo diferente la universidad en Noruega? La universidad es muy diferente a lo que fue la UNI. La UNI es una universidad muy difícil, se ha enfocado mucho en lo técnico y eh, yo creo que soy súper orgulloso de ser de la UNI, por supuesto. Pero creo que nos faltan muchas cosas en la universidad pública, en las universidades de ingeniería fuertes, es aprender
a aplicar los problemas reales a las clases, ¿no? Más casos de estudio, más cosas reales. En la uni uno aprende mucho a la parte de abstracción y al resolver problemas técnicos, pero en la Universidad de Noruega siempre había un proyecto que te tenías que presentar al final del curso y era con una compañía. Era una compañía que tú ibas, visitabas y le resolvías el problema. No era solamente un modelo matemático, era algo real. Entonces, y había Claro. que presentar en clases muy seguido. Entonces, si uno tiene la limitación de que no es bueno en expresarse en público, en un salón de conferencia con mucha gente, imagínate hacerlo en inglés. Eso fue mi primera exposición en inglés, fue difícil, no te voy a mentir. Y había que hacerla en 5 minutos y cada miembro del grupo hablaba 1 minuto. Entonces tenías que tener una capacidad Ya, de resumir muy buena. Los noruegos que estaban en mi clase hablaban inglés como si hubieran nacido en Estados Unidos o en Inglaterra. Dependía de ya. dónde habían vivido de niños o dónde habían ido de vacaciones, su inglés era perfecto y se desenvolvía muy bien. Entonces yo sentía, yo no vengo de Perú con ese nivel porque simplemente no es así, ¿no? Yo creo que nos falta mucho en ese aspecto, ¿no? Si tenemos mucho en lo técnico, pero si no sabes, eso yo lo escuché, yo lo he escuchado yo que he ido a muchas conferencias de minería y vemos de todo tipo de Ujú. expositores, yo lo he escuchado que si tú no dices la idea como debes decirla, si tú no transmites la información, entonces es como que tu paper no valió. Si no transmites la idea, es como que no hubo paper, no hubo presentación. Uno tiene que aprender a transmitir la idea de la manera correcta. Claro, exacto. No, está muy bien. ¿Y tú eras el único internacional o había más gente de otras partes del mundo? ¿Era una universidad cosmopolita, de varias multicultural o era menos que lo que esperabas? Era como lo que esperaba justamente. Yo vi los videos y las presentaciones de esta universidad y se decían ser la mejor universidad para estudiar para international students, le dicen a la gente que viene afuera. Dentro Ujú. de Noruega, esta universidad se caracteriza por ser muy internacional. Y en mi programa habían 30 vacantes y eran 15-15. Es decir, la mitad noruegos, la Ya, mitad de otros países. Entonces era súper variada. Yo conocí gente de muchos países. De verdad era un programa internacional. En mi programa habíamos dos de Latinoamérica, un mexicano y yo. Había gente de Irán, de Norteamérica, de China, la India, de Europa. Eh, es, súper, excelente, sí. Mm. claro. Y si tuvieras que rescatar una cosa, algo, lo más valioso que aprendiste durante tu etapa de la universidad en Noruega, para de ahí ya pasar a las siguientes etapas de tu carrera, ¿qué sería eso? ¿Qué sería eso valioso que rescatas? La capacidad de poder interactuar o trabajar con gente de culturas completamente distintas, la capacidad de adaptación. Y eso es algo que se busca mucho en las compañías de hoy, Claro, ya, porque la globalización, las empresas son, quieras o no, estamos en un sistema globalizado. Claro, ahora es todo desde casa, sí, pero estamos interconectados con todo el mundo y es muy importante saber interactuar con gente de otras culturas, entender cómo trabaja gente en otros países para poder sacar adelante un producto, sacar adelante tu trabajo. Y eso es lo que yo más rescato de la universidad, porque al momento de hacer un trabajo en grupo, donde hay 5 nacionalidades, 5 acentos de inglés distinto, ya aprendes. Y, claro. y eso ayuda mucho en el trabajo, me ayuda muchísimo. Te toca aprender a comunicarte. A veces uno tiene la comunicación ya como si fuera algo ya preestablecido, que viene de por sí, ¿no? Y me Ujú. imagino que al momento de que uno aprende a hablar cuando uno es pequeño y después se va comunicando a lo largo de su vida, pues va tomando esto como si fuera algo ya tácito que está ahí. Pero creo que al momento de que sales y te enfrentas a otro idioma, a otras culturas, otras maneras de ver el mundo, tienes que otra vez volver a experimentar eso y como que te das cuenta, no, no es tan fácil como simplemente hablar, sino hay que comunicarse bien, ¿no? Ujú, Entonces, sí. excelente, no, muy buen punto. Ok, entonces terminaste tu carrera universitaria en Noruega y de ahí, por-
¿Te quedaste en Noruega? ¿Hiciste tu carrera profesional en Noruega o dónde te moviste? Cuéntanos un poquito hacia dónde va. Bueno, yo tuve un caso bien particular que yo ya tenía una vacante para trabajar en Estados Unidos, en la misma compañía. Estuve en total 10 años en la compañía finlandesa y ya había pasado entrevista, ya había sido aceptado para trabajar en Estados Unidos y mi año en Noruega fue un año sabático. Estaba con permiso, con una licencia. Estaba con una licencia laboral, entonces al terminar el primer año de la carrera, no terminé los 2 años en Noruega, hice el primer año en Noruega y el segundo año que uno tiene que escribir la tesis. Si bien la universidad es gratuita, uno paga a la sociedad o al gobierno noruego con tu tesis y la tesis la hace con una compañía de Noruega o de Escandinavia. Entonces mi proyecto lo hice con una compañía y mientras estaba trabajando en Estados Unidos. Entonces, de Noruega yo ya me fui a Estados Unidos a trabajar y a escribir mi tesis. Así fue como, cuando yo estaba en Noruega ya tenía la visa de trabajo en Estados Unidos, pero estaba en un año Ya, sabático, estaba con una licencia, o sea, para estudiar. para estudiar. Y no era el único, varios de mis compañeros, sobre todo los de Latinoamérica, veníamos con licencia, porque se siente mucho mejor cuando uno sabe ya tengo trabajo. Por Cuando uno está supuesto, en sí, la claro. maestría y está con los ahorros que disminuyen y tú tienes eso, no, y acá conseguiré chamba, no conseguiré, ¿no? Habrá crisis, no habrá crisis, me quedo aquí o me regreso a mi país. La licencia es una buena manera. A Claro. los que pueden sacar una licencia es una buena forma, ¿no? Bueno, ya habla bien, nos comentas que te quedaste 10 años en esa compañía, entonces en cierta manera fue una buena compañía para ti, ¿verdad? Una compañía que te hizo aprender muchas cosas, por lo que veo. Sí, sí, soy muy agradecido de mis años con los finlandeses, 10 años estuve con ellos. Y bueno, claro, ellos me abrieron las puertas al mundo, me fui a Finlandia y de ahí regresé para trabajar en Estados Unidos y, seguí creciendo, ¿no? Profesionalmente con ellos. Para comentarte un poco, cuando fui a Estados Unidos, o regresé porque pasé por Estados Unidos antes, Ya, eh, mi trabajo era similar al que hacía en Perú, pero un poquito más de ventas. Era mitad, mitad, ¿no? El servicio técnico, pero ventas a la vez. Cuando en Perú teníamos un equipo de ventas y un equipo de servicio, en Estados Unidos no se puede aplicar eso, porque el país es tan grande que no puedes tener a 2 ingenieros viajando a un lugar para hacer trabajos diferentes. Entonces, ya, estábamos repartidos en todo el país. Y a mí me tocó mudarme a Seattle porque había, como le dicen, una papa caliente en Alaska. Había un cliente que tenía los equipos muy similares a los que habían en mineras peruanas. Entonces, Gonzalo conoce esos equipos porque ha trabajado en Toquepala y en claro. otras mineras. Entonces, Gonzalo va a ver el de Alaska. Entonces, yo llego a Seattle para ver toda la zona oeste y norte de Estados Unidos, Alaska, Montana, Idaho, Ya, Utah. Entonces, y todo ese sector es minero. Tengo otros colegas que veían industria farmacéutica, pigmentos, de alimentos, porque filtración hay en muchas industrias. A diferencia de Perú, donde la filtración es 99% minería, en Estados Unidos, que es un país más industrializado, los filtros se venden en todo, donde se pueda, ¿no? ya, ok, Entonces interesante. a mí me tocó ir para un servicio técnico a la planta de Xerox, se llama. Acá le decimos Xerox, las impresoras. Ya, Entonces me tocó ir a dar soporte, supervisión a un filtro que filtraba las tintas de colores de nuestras impresoras. Entonces son cositas que tú ves, que en Perú no verías eso, ¿no? claro, Y también un claro. choque cultural. De hecho, llegar a Estados Unidos fue un choque cultural. Yo pensé que iba a Estados Unidos hablando inglés. Ya, yo estudié en Noruega en inglés, pero ya lo domino el idioma, pero no es así. Creo que tú has vivido en Australia y también has lidiado Sí, con el acento. Entonces, y cuando tú trabajas en planta, es otro idioma. Es como acá trabajar, o en Perú trabajar en planta. Hay que claro. aprender las formas de hablar, de decir cada componente en su lenguaje coloquial. Entonces también fue un reto bastante,
bastante bueno llegar a Estados Unidos. Me tomó, yo diría, por lo menos 3 meses de sentirme asentado con el idioma. Por lo menos 3 meses Ya. estar más o menos asentado. Y 2 o 3 años de sentir que domino, que digo, ya, ahora sí entiendo muy bien todo. Y cuando llegaste, ¿era un sitio donde hablabas todo el tiempo inglés o había, como en muchos casos, hay comunidades también latinas, ¿no? Y uno tiende a hablar en español, no importa, y Estados Unidos es uno de esos lugares, pero donde tú fuiste, ¿era más que nada predominantemente inglés o español? Había un poco. No, yo creo que tuve suerte porque Seattle es una ciudad muy cosmopolita, muy internacional, más que nada por la industria del software, Amazon, Microsoft, esas compañías, pero es predominante el inglés. Hay comunidad latina, sí, y es creciente porque la economía de esa región es muy buena, entonces donde hay buena economía llega la gente de todos sitios. Pero mi trabajo era en inglés y la zona donde yo vivía, todo es en inglés. Entonces, eso me ayudó a no buscar mi comunidad y esconderme en mi comunidad. Como tú dices, es muy fácil estar con la gente de tu cultura, de tu idioma. De hecho, tengo muy buenos amigos peruanos y españoles, colombianos, Claro. pero al principio no conocía a nadie. Me tomó por lo menos 6 meses que conocí a un peruano que salía de ver el partido Perú-Chile y cuando lo conocí a él, conocí a todos los peruanos. Yo creía que no había peruanos en Seattle. Conocí a uno y de repente conocí a todos. Pero fue bueno no tener esa comunidad, yo creo. Y yo recomiendo eso. Yo diría lo mejor es que tú puedas dividir tu tiempo mitad, mitad, ¿no? Porque la gente te, la gente te va, la gente te va a tratar como te escuchan. Y es muy importante. Yo esto yo lo he leído bastante. Ujú, ujú. Porque más importante es la percepción del acento que de tu forma como hablas en inglés, la forma gramatical o la forma como te ves. Más van a juzgar el acento. Uno tiene que tratar de hablarlo como le habla la gente. Y así puedes llegar a más personas, yo creo, es muy importante eso. Entonces, Claro. a mí me pasaba al inicio que yo quería hablar el inglés bien y me demoraba en hablar. Quería decirlo de la forma correcta y así hablas más lento, pero hablas más Ujú. lento, la gente ya no quiere hablar contigo porque dice, no, Gonzalo no domina el inglés, ya no tiene, uno tiene que ir con todo y cometer errores y tratar de hablar y solito el idioma va a venir. Claro, Entonces... claro. Ahora, por como veo en tu camisa, ya no es la misma empresa, ¿verdad? Hubo un No, cambio ahí, por lo que veo. A ver si sí, nos cuentas sí. un poco. Bueno, cambié de compañía el año 2018. Después de 10 años en Autotech, me salió una oportunidad muy buena de trabajar en esta compañía Carbo Ceramics. Como te comenté, ya prácticamente mi carrera de ingeniero electrónico se fue cambiando, un shifting a metalurgista, ya de tanto trabajar en procesamiento de minerales. Y esta compañía fabrica esferas cerámicas de molienda fina o ultrafina para que se usan hoy en día. Muchos yacimientos tienen minerales difíciles que requieren liberación para poder ser recuperados. Entonces, está muy creciente este tema de la molienda ultrafina y una de las compañías que fabrican estos molinos es Autotech, por supuesto. Glencore Technology, FL Smith, Metso también. Entonces cambié el año 2018 y en este rol, una de las razones que me incentivó a cambiar a esta compañía fue que me toca ver toda América. Entonces me toca visitar Perú y México, Canadá. Entonces el hecho para mí de viajar a mi propio país por trabajo era una satisfacción, ¿no? Y yo sentía que es una forma de poder capitalizar todo lo que he aprendido acá y de la gente que conozco, ¿no? En este mundo minero es muy pequeño Claro. y sí te comenté, de hecho que la presentación dice Gonzalo de Estados Unidos, pero sí te dije que vine a Perú antes de la pandemia, por trabajo vine a Perú y Ya, ahora sigo aquí, sigo trabajando desde casa, estoy acá en Lima. Pero bueno, feliz de estar aquí estos meses. Todo el mundo claro. trabaja de casa, estoy trabajando de casa
y me tocó pasarlo aquí, ¿no? Regresé de Arequipa un día antes que cierren los aeropuertos, casi me quedo incluso en Arequipa. Si no, te hubieras quedado en el extranjero, en Arequipa, ¿verdad? Exacto, o sea, de un extranjero al otro, No, con mis amigos excelente. arequipeños, sí. Excelente, Gonzalo. Mira, tenemos un par de preguntas. Vamos ya entrando a la ronda de preguntas. Ujú. A ver, vamos a leer. Michael pregunta, ¿qué programa recomendarías desde tu experiencia que has visto en el extranjero para un joven ingeniero de minas o de otra industria que quiera hacer un posgrado o una maestría en el extranjero? ¿Hay algún programa en especial que tú dirías que es bueno para resaltar las habilidades? Me imagino que depende mucho también del estudiante en sí, hacia dónde quiere enfocarse, pero si pudieras elegir uno, ¿recomendarías alguno? Bueno, eso, como tú dices, depende de cada persona. Lo que yo personalmente hice fue, yo quería quedarme fuera y quería explotar mis habilidades técnicas. Entonces, yo no quise hacer un MBA, por ejemplo. Me parecía que un MBA era un salto muy largo y este error lo veo suceder. Lo veo, a veces hay gente que piensa el MBA me va a llegar a esa posición de director, de jefe o no, es como un inmediato salto profesional. Yo no estoy tan seguro, yo creo que uno debe quemar etapas. Entonces, en mi caso, yo vengo de una parte muy técnica. Yo venía de hacer servicio técnico de startups. Entonces, yo decía, para mí hacer un MBA es como de frente. Del MBA no voy a volver a Perú y voy a ser el jefe, ¿no? O sea, voy a ser el manager. Ya, Y el claro. MBA siempre se puede hacer después. El Executive MBA, todo se puede hacer después. Entonces, yo te digo, depende de lo que tú quieras. Si tú quieres salir fuera, es mucho mejor una habilidad técnica, una maestría técnica. Ya. O una maestría mitad técnica, mitad. Ahora hay muchos programas en Estados Unidos que es el Master in Engineering Management, ¿no? Es similar a lo que yo Ujú, hice. Eso ya. también te da ese, ¿no? Ahora, si eres alguien, yo no conozco a Michael, pero si eres alguien que ya tiene una buena experiencia en Perú, o sea, si ya trabajaste, ya quemaste esas etapas, ¿no? Ya empezaste, no sé, metalurgista junior o ingeniero de minas, ya tienes una jefatura, ya has crecido, ya tienes esos rangos, esos roles de liderazgo, etcétera, entonces ya un MBA tiene más sentido. Hay casos particulares. Siempre vas a conocer a alguien que hizo el MBA y que de repente por alguna Claro, y le razón funcionó bien, ¿no? ya tiene liderazgo innato o conoce a la gente. También, ¿para qué negarlo? Importa mucho tu red de contactos. Y esa red de contactos la puedes construir, de repente la tienes en la universidad, la tienes en tu colegio, conoces, ¿no? Puede venir de muchas formas. Tú eres responsable de seguir construyendo esa red de contactos. De hecho, eso puede ayudar, pero yo diría, es muy seguro ir por la parte técnica primero. Y lugares para ir a estudiar, yo no soy en ingeniería de minas no soy tan conocedor porque yo trabajo más con metalurgistas, pero de hecho Estados Unidos siempre es un lugar que la gente que puede pensar ir, ¿no? El Colorado School of Mines, Claro. hay buenos programas en Nevada. Ahora que estuve en la última conferencia minera en Phoenix, conocí muchos peruanos egresados de universidades de Estados Unidos, de diferentes lugares, la Universidad de Utah, hay en Phoenix, en Arizona hay buenas universidades, en Colorado, en Nevada, como te estaba diciendo, también en North Dakota, conocí a un chico de la Católica que había terminado su maestría en North Dakota y estaba yéndose para trabajar a Freeport en Estados Unidos. Entonces, no tiene que ser de los grandes nombres. Claro. Yo Y aún aconsejo está en buscar. Estados Unidos para que lo invites para una próxima sesión. ¿Podrá venir? Sí, sí, claro, por supuesto, Excelente. le puedo avisar. Y también Canadá también es otro lugar. Lo que a mí me gusta de Canadá es que hay muchas oportunidades de investigación y yo no tenía idea de eso antes de irme, porque yo pensé, Estados Unidos yo no puedo pagar esa maestría, $100,000, $120,000 por dos Claro. años, no la hago, o prestarme ese dinero, una hipoteca, no todo el mundo tiene ese, no, o sea, es demasiado de poner en Claro. riesgo, entonces yo pensé, es imposible, no lo voy a hacer, pero he conocido
muchos peruanos en conferencias que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo vine a Estados Unidos a una conferencia, conocí a un profesor y me dijo, oye, yo estoy trabajando en este proyecto, que tú eres perfecto para este proyecto. Es un amigo arequipeño de la UNSA. Ya, Se fue a hacer su maestría a Missouri, que también hay una escuela de mineros en Missouri, y después fue a hacer su doctorado a Utah, sacó su doctorado ahí y ahora trabaja y vive en Vancouver. Trabaja en una empresa de ingeniería en British Columbia. excelente. Y Ya, también trabajó en la universidad. Su esposa, de hecho, su esposa es doctora ahí de la Universidad de British Columbia. Entonces, hay maneras que uno no sabe, pero no las vas a ver si no sales o no hablas con alguien que ya estuvo allá. Yo nunca claro, conocí a alguien así. claro. Cuando busqué, no, nunca conocí a alguien que me diga estas cosas. Excelente, excelente. Bueno, ya vamos llegando a la recta final. Los que están atendiendo a través de YouTube, no se olviden que ahora voy a compartir el link de esta sesión de Zoom. La voy a compartir a través del chat para que se puedan unir y así podamos tener también una sesión ya un poco más directa con Gonzalo, en donde ustedes con la cámara y con el micrófono le van a poder hacer también alguna pregunta que haya faltado responder, ¿no? No sé si antes de terminar, Gonzalo, tú tengas algunos consejos que quieras compartir con los estudiantes o algo de comentarles, una especie de motivación de repente para que puedan progresar en sus carreras profesionales. Bueno, quería decirles, es, como te decía, muy importante es el inglés. El inglés está en todos lados. No debería ser una opción, debería ser, uno tiene que dar por hecho que tiene que aprender inglés. Y yo aconsejo a los que están viendo y que son estudiantes universitarios, el momento de aprender inglés es en los años de universidad, porque en la industria minera es muy difícil estudiar presencial o mantener programas que sean semanales. A mí me tocaba viajar 3 veces al mes, 2 veces al mes, y la gente que está en la operación minera, que está por régimen, va a ser también muy difícil. Así que el inglés tiene que estar ahí. Claro, Eh, y otra cosa que les quería decir, es muy importante la red de contactos, es muy importante estar siempre, tratar de participar en conferencias, en congresos, eh, no solamente con gente de tu universidad, sino tratar de interactuar con los chapters de SMI de otras universidades, de la UNSA, los que son, hay muy buenas escuelas de ingeniería de minas y metalurgia en Perú, en la Universidad de San Marcos, en la UNI, en las universidades de Trujillo, en Cusco. Entonces hay que interactuar hay que estar presente, tratar de participar de todas esas eventos, porque el mundo minero es muy pequeño. Y también les aconsejo que tomen un hobby, que traten de llevar un hobby y traten de practicarlo. La gente no solamente conecta por la parte técnico, por los trabajos. En casi todas las conferencias que yo he ido últimamente hay un día que es el día del 5K, el día que uno sale a correr el lunes en la mañana, sale a correr y a las 6 o 7 de la mañana y después vuelves y estás en la conferencia. Y uno sale a correr, no hay el estrés de yo soy el de vendedor y tú eres el cliente, no hay ese estrés, todos estamos corriendo, todos están corriendo y claro. conversas con la gente, regresas de correr, te tomas un café, te tomas un chocolate caliente y es una forma de interactuar y la red de contactos es súper importante, nos ayuda a todos. Entonces, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Así también tengo un amigo, hay una banda que se llama Base Metals, que es una banda que toca rock en las conferencias de Las Vegas o en el SMI. Un amigo mío es el que está de cantante en esa banda ahora. Entonces, la música también une a la gente, ¿no? Entonces, yo Ya. les digo, tengan sus actividades porque todo lo que sirva para conectar es importante, ¿no? Y el mundo minero no es muy pequeño. La gente se va a sorprender lo chico que es. Claro. ¿Qué tipo de hobbies haces o son comunes ahí en donde estás ahora? Bueno, yo empecé a montar bicicleta cuando vivía en Noruega porque, bueno, los sistemas de transporte son muy caros allá y me compré mi bicicleta y empecé a montar bicicleta después de 20 años, no sé, Claro, tenía 29, después de 15 años no tocaba una bicicleta, empecé a montar bicicleta y lo primero que hice cuando me mudé a Estados Unidos dije, antes de tener un auto voy a tener una bicicleta.
Y la bicicleta es uno de mis hobbies. La bicicleta es uno de mis hobbies. Ya, Y me gusta mucho. Y también corro, también me gusta salir a correr. Y es importante tener una vida sana. Lo de correr lo hago recién hace como 2 o 3 años, antes no. Pero ahora todo el mundo sabe que lo que estamos pasando, tener una buena alimentación y una vida sana es muy importante. Entonces, son los hobbies claro. que yo practico. Y en las últimas conferencias que he ido he salido a correr. Antes no lo hacía, porque decía que a 6 de la mañana en Ottawa la gente salía a correr con -10 grados, de -20 grados Celsius. Este año lo hice, este año salí a correr. Eh, Y por fue primera fácil, ¿no? vez. Lo hice más lento de lo que generalmente lo hago, Claro. eh, pero por miedo a resbalarme, pero fue muy bueno salir con la gente en el canal. Corrimos al costado del canal que está congelado y la gente pasaba con patines. Era muy simpático. Excelente, Gonzalo. No, muchas gracias. Ya llegamos al final de esta transmisión en vivo, pero muchas gracias por tus experiencias, tus vivencias. Creo que van a ser muy útiles para los estudiantes. Hemos tenido muy buenas preguntas, así que agradezco también a los participantes. Y bueno, nos quedamos con ese mensaje final y recomendaciones que has dado sobre tanto el idioma, el tener una muy buena red de contactos, ¿no? Y tratar de buscar información a través de ellos. Yo me he quedado sorprendido con lo amable y lo voluntarioso que son las personas que viven fuera, ¿no? Nuestros compatriotas con los estudiantes. Entonces, están siempre abiertos a que los puedan contactar, a que puedan recibir sugerencias y creo que eso hay que aprovecharlo, ¿no? Y espero que estos webinars también ayuden un poquito a conectar tanto a los estudiantes que están acá con esos compatriotas que están, como digo yo, jugando en las grandes ligas internacionales y representándonos, que siempre es bienvenido y siempre hay que alentar. Por supuesto. Muchas gracias, Daniel, de nuevo. No, gracias a ti, Gonzalo. Entonces ahora ya compartí el link por el chat y por favor, si quieren unirse, vamos a hacer un pequeño receso de 5 minutos y después ya nos reunimos en el Zoom para que pueda ir ingresando la gente. Listo, Gonzalo. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Cuídate. Chao. Chao, chao.